Imagina esto. Septiembre de 1929. Una joven pareja entra a una tienda de muebles en Chicago con una sonrisa que no les cabe en el rostro. Acaban de firmar, sin dudarlo, un contrato para comprar un elegante juego de comedor totalmente a crédito. El vendedor los tranquiliza, las cuotas son pequeñas, el mercado está en su punto más alto, hay trabajo para todos y la prosperidad parece garantizada. ¿Qué podría salir mal? 6 semanas después, todo desaparece. El empleo se esfuma, las deudas los asfixian, los muebles son embargados, y esa misma pareja que hace poco se sentía invencible, ahora se pregunta, en silencio, cómo pudo haber sido tan ingenua. Esta historia no ocurrió una sola vez. Se repitió millones de veces en todo Estados Unidos durante la Gran Depresión. Pero aquí viene lo inquietante. Esas compras no fueron impulsivas, no fueron casualidad. Antes de cada gran colapso económico, las personas tienden a gastar su dinero en los mismos tipos de cosas, una y otra vez, siguiendo patrones casi idénticos, como si estuvieran repitiendo un guión invisible. Y cuando entiendes qué compraban, por qué lo hacían y en qué momento exacto lo hacían, descubres algo perturbador. Los colapsos no llegan de la nada. Se anuncian, se construyen, se financian, y casi siempre comienzan con decisiones que parecen completamente normales. Hoy vas a descubrir por qué. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí, ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. La primera categoría que aparece una y otra vez en los registros históricos es la de los bienes de lujo comprados a crédito. En los meses previos al colapso de 1929, el crédito al consumidor había crecido hasta niveles nunca antes vistos. Las tiendas departamentales comenzaron a ofrecer planes de pago en cuotas que, por primera vez, permitieron que familias trabajadoras accedieran a pianos, cámaras fotográficas y muebles elegantes que antes solo estaban al alcance de una minoría. De pronto, objetos que durante generaciones habían sido símbolos de estatus pasaron a sentirse comunes, alcanzables, casi inevitables. La idea se instaló con rapidez en la mente colectiva. Disfrutar ahora y preocuparse después. Mientras los salarios parecían estables y el mercado bursátil seguía subiendo, endeudarse parecía una decisión racional, incluso inteligente. Décadas más tarde, ese mismo comportamiento volvió a repetirse en Japón durante el auge económico de finales de los años 80. En medio de una burbuja que inflaba el valor de bienes raíces y acciones hasta cifras irreales, empleados comunes comenzaron a solicitar préstamos para comprar relojes exclusivos, bolsos de diseñador y obras de arte costosas. No pertenecían a élites financieras. Eran personas convencidas de que la prosperidad no tenía fecha de caducidad. La sensación dominante era que el crecimiento era permanente, que los precios siempre subirían y que cualquier deuda podría pagarse sin dificultad en el futuro. Pero cuando la burbuja japonesa colapsó en 1991, esa ilusión se desvaneció con brutal rapidez. Los objetos perdieron valor, las inversiones se desplomaron. Sin embargo, las obligaciones financieras siguieron intactas, acumulándose mes tras mes. Años después, el mismo patrón reapareció antes de la crisis financiera global de 2008. Entre 2006 y 2007, las ventas de automóviles de alta gama, dispositivos electrónicos avanzados y muebles premium para el hogar alcanzaron cifras históricas. Gran parte de estas compras se financiaban con tarjetas de crédito y préstamos respaldados por viviendas que, en ese momento, parecían aumentar de valor sin límite. Muchas personas comenzaron a tratar sus casas como cajeros automáticos, refinanciaban, retiraban capital y lo transformaban en televisores gigantes, cocinas remodeladas, sofás importados y vehículos de lujo. Todo parecía sostenible mientras los precios inmobiliarios subían. La deuda quedaba oculta bajo la sensación de abundancia. La lección que deja este patrón histórico
va mucho más allá del consumo superficial. El problema nunca fue el deseo de tener cosas de calidad. El verdadero riesgo surge cuando esos bienes se adquieren mediante deuda, en medio de expansiones económicas artificiales, impulsadas por crédito fácil y expectativas irreales. En esos momentos, los objetos dejan de ser símbolos de progreso y se transforman en cargas silenciosas. Resulta casi imposible convertirlos rápidamente en dinero. Su valor se deteriora con rapidez, y las cuotas mensuales permanecen, incluso cuando los ingresos desaparecen. Lo que antes parecía una decisión inofensiva termina convirtiéndose en una cadena que arrastra a las personas justo cuando más necesitan libertad financiera. La segunda categoría que aparece de manera constante en los relatos de crisis económicas es la de los bienes raíces adquiridos en el punto más alto del mercado. En los años previos a un colapso, el valor de las propiedades suele aumentar a un ritmo muy superior al crecimiento de los ingresos y de los alquileres. Sin embargo, esta desconexión rara vez es percibida como una señal de alerta. Al contrario, muchas personas la interpretan como una prueba de que el sector inmobiliario siempre avanza y que nunca retrocede. A medida que los precios suben, se instala una sensación colectiva de urgencia. Surge el temor de quedarse fuera para siempre, de perder una oportunidad irrepetible. Bajo esa presión, familias y trabajadores comienzan a estirar sus presupuestos más allá de lo razonable. Aceptan cuotas elevadas, reducen sus márgenes de seguridad y comprometen gran parte de sus ingresos futuros con tal de comprar en el momento más riesgoso posible. Un ejemplo temprano de este comportamiento ocurrió durante el auge inmobiliario de Florida en la década de los años 20. Entre 1923 y 1926, los precios de la tierra en Miami y en las zonas cercanas se multiplicaron por 10. La fiebre especulativa se extendió con rapidez. Personas comunes abandonaron empleos estables para dedicarse por completo a la compra y venta de terrenos. Muchos adquirieron propiedades que jamás habían visitado. Firmaron contratos basados únicamente en promesas y proyecciones optimistas. En la mayoría de los casos, utilizaban dinero prestado con la intención de revender pocos meses después y obtener ganancias rápidas. Durante un tiempo, la estrategia pareció funcionar. Cada operación parecía confirmar que el mercado solo podía moverse en una dirección. Pero en 1926, el impulso se agotó. Las transacciones se frenaron. La demanda se evaporó. Los precios comenzaron a caer con rapidez. En cuestión de meses, miles de compradores descubrieron que debían más en sus hipotecas de lo que valían sus terrenos. Lo que había comenzado como una oportunidad terminó convirtiéndose en una carga imposible de sostener. Décadas más tarde, este mismo patrón volvió a manifestarse a principios del nuevo milenio. Entre 2003 y 2006, los precios de las viviendas en amplias regiones del país crecieron a velocidades sin precedentes históricos. El mensaje dominante era claro: quien no comprara de inmediato quedaría excluido para siempre del mercado. A los compradores primerizos se les repetía que esperar era un error. Se les aseguraba que los precios continuarían subiendo indefinidamente. Bajo esa presión, muchos aceptaron contratos hipotecarios extremadamente frágiles. Firmaron préstamos con tasas variables que aumentarían con el tiempo, esquemas de pago basados solo en intereses y, en algunos casos, mecanismos en los que la deuda incluso crecía en lugar de reducirse. Durante un breve periodo, estas condiciones parecían manejables. Mientras el valor de las viviendas subía, cualquier riesgo parecía irrelevante. Sin embargo, cuando los precios dejaron de aumentar en 2006, la estructura completa comenzó a resquebrajarse. Las refinanciaciones se volvieron imposibles. Las ventas se estancaron, los impagos se multiplicaron, y en poco tiempo el sistema entero colapsó. Lo que hace especialmente peligroso este patrón es el nivel de apalancamiento que lo acompaña. Los bienes raíces casi siempre se adquieren mediante préstamos elevados. Esta característica amplifica los resultados en ambas direcciones. Durante el auge,
Pequeñas subidas de precios generan una sensación desproporcionada de riqueza, lo que impulsa más consumo y más endeudamiento. Pero durante la caída, ese mismo mecanismo actúa en sentido contrario. La disminución del valor elimina el patrimonio en cuestión de meses, mientras las obligaciones financieras permanecen intactas. La deuda conserva su tamaño original, incluso cuando el activo que la respalda se reduce. De esta forma, lo que parecía una estrategia para construir estabilidad, termina convirtiéndose en una de las principales fuentes de vulnerabilidad durante las crisis. El tercer tipo de compra que aparece de manera recurrente en los registros históricos es el de los vehículos nuevos, especialmente aquellos de alto costo adquiridos cuando los ciclos económicos se aproximan a su punto máximo. Desde la década de los años 20, la industria automotriz ha funcionado como uno de los indicadores más sensibles del estado real de la economía. Cada vez que se aproxima una fase de exceso y euforia, las ventas de automóviles tienden a acelerarse de forma notable. Este aumento rara vez ocurre de manera espontánea. Generalmente, viene acompañado por condiciones de financiamiento cada vez más flexibles. Los plazos se alargan, las cuotas aparentan ser manejables y los requisitos se reducen. Comprar un vehículo nuevo comienza a percibirse como una decisión cotidiana, incluso para personas que, hasta ese momento, habían evitado endeudarse de forma prolongada. Un ejemplo claro de este fenómeno ocurrió a mediados del siglo XX. En 1955, cuando la economía se aproximaba a lo que más tarde se convertiría en la recesión de 1957, los fabricantes y las entidades financieras comenzaron a ofrecer planes de pago mucho más extensos. Por primera vez, los préstamos automotrices a 5 años se volvieron habituales. Este cambio transformó rápidamente el comportamiento de los consumidores. Familias que durante décadas habían mantenido niveles bajos de deuda pasaron, en poco tiempo, a deber sumas considerables por vehículos cuyo valor comenzaba a disminuir desde el primer día. El automóvil dejó de ser únicamente un medio de transporte y pasó a convertirse en una carga financiera constante. Mientras el empleo se mantenía estable, esta situación parecía sostenible. Las cuotas se pagaban con regularidad y el problema permanecía oculto. Sin embargo, cuando la actividad económica se desaceleró y el desempleo comenzó a aumentar, la fragilidad del sistema quedó expuesta. Los retrasos en los pagos se multiplicaron y los embargos de vehículos crecieron de manera abrupta, lo que vuelve especialmente riesgosas estas compras en los periodos previos a las disrupciones económicas. Es la combinación entre depreciación acelerada y endeudamiento prolongado. Un automóvil nuevo pierde una parte significativa de su valor apenas sale del concesionario. En muchos casos, esa pérdida ocurre en cuestión de meses. Cuando esta depreciación se une a préstamos de 6 o 7 años, se genera una situación delicada. En muy poco tiempo, el propietario pasa a deber más de lo que realmente vale su vehículo en el mercado. Aunque continúe pagando puntualmente, su patrimonio se erosiona de forma silenciosa. Si durante la fase descendente del ciclo económico surgen dificultades laborales o reducciones en los ingresos, el margen de maniobra desaparece. Vender el auto ya no cubre la deuda, refinanciar se vuelve complicado, y las obligaciones mensuales siguen llegando sin pausa. De esta manera, una compra realizada en un momento de optimismo termina convirtiéndose en una trampa financiera justo cuando las condiciones se vuelven más adversas. La cuarta categoría es, quizá, una de las más reveladoras desde el punto de vista psicológico. Se trata de las inversiones en habilidades, certificaciones o credenciales que solo tienen sentido dentro de una economía en plena expansión. Durante los periodos de auge, ciertos sectores comienzan a destacarse con fuerza. Reciben atención mediática constante, prometen ingresos elevados y proyectan una sensación de estabilidad que parece indiscutible. A partir de ese entusiasmo, surgen programas educativos, academias privadas y sistemas de capacitación diseñados para formar rápidamente a nuevos participantes en esos campos considerados prometedores. Miles de personas deciden inscribirse.
Pagan sumas importantes. En muchos casos, recurren a préstamos con la convicción de que la inversión se recuperará sin dificultad una vez que ingresen al mercado laboral. En ese momento, la decisión parece lógica. Todo indica que la demanda continuará creciendo. Los testimonios de éxito se multiplican. Los casos aislados de fracaso quedan ocultos. El ambiente general refuerza la idea de que especializarse en ese sector es una apuesta segura. Sin embargo, cuando el ciclo económico cambia, esa seguridad se desvanece. Los sectores que antes parecían imbatibles se contraen. Las empresas reducen contrataciones. Los proyectos se cancelan, y muchas de esas habilidades, diseñadas para funcionar en condiciones excepcionales, pierden gran parte de su utilidad. Durante la década de los años 20, este fenómeno se manifestó con claridad a través de la expansión masiva de cursos por correspondencia y programas de formación vocacional ligados al mercado bursátil y al sector inmobiliario. Miles de personas pagaron por aprender estrategias de especulación financiera y técnicas de venta de propiedades. Se les prometía independencia económica y prosperidad acelerada. Tras el colapso de 1929, ese conocimiento quedó prácticamente obsoleto. El mercado que lo había sustentado desapareció. Las oportunidades se evaporaron, y quienes habían invertido tiempo y dinero en esas capacitaciones quedaron con credenciales que el entorno económico ya no valoraba. Un patrón similar surgió a finales de la década de los años 90, cuando el crecimiento acelerado de Internet generó una demanda masiva de especialistas en tecnología digital. Cursos intensivos, certificaciones rápidas y programas privados prometían acceso directo a empleos bien remunerados. Durante un tiempo, la promesa pareció cumplirse. Pero cuando la burbuja tecnológica estalló en el año 2000, miles de profesionales recién formados se encontraron sin oportunidades laborales. Las empresas cerraron. Los proyectos se cancelaron. Y muchas de esas habilidades, altamente específicas, perdieron relevancia en cuestión de meses. Antes de la crisis financiera de 2008, el mismo proceso volvió a repetirse en el sector inmobiliario. Se produjo un crecimiento acelerado de cursos de licenciamiento, talleres de compraventa de viviendas y seminarios de inversión en propiedades. Estas formaciones partían de una premisa central: que los precios continuarían subiendo de manera indefinida. Miles de personas pagaron por acceder a ese conocimiento. Invirtieron ahorros, asumieron deudas, reorientaron sus carreras. Sin embargo, cuando el mercado colapsó, esas certificaciones dejaron de representar una ventaja real. La demanda se desplomó y el valor de esas credenciales se redujo drásticamente. Este patrón revela un aspecto profundo del funcionamiento de las burbujas económicas. Su impacto va mucho más allá de los precios de las acciones, las viviendas o los bienes de consumo. También distorsiona las decisiones personales, los caminos profesionales y las elecciones educativas. En medio del entusiasmo colectivo, se construyen trayectorias enteras sobre bases frágiles que solo existen mientras dura la ilusión del crecimiento permanente. La quinta categoría es, quizá, la más sutil de todas, porque rara vez se percibe como un riesgo inmediato. Se trata de los compromisos financieros continuos que parten de una suposición implícita, que los ingresos seguirán creciendo de forma estable. A diferencia de una compra puntual, estos gastos adoptan la forma de suscripciones, membresías, cuotas periódicas y servicios recurrentes que parecen perfectamente razonables durante los periodos de bonanza. En los momentos de prosperidad, estos compromisos se integran con facilidad en el presupuesto familiar. Se suman uno tras otro sin generar alarma. Cada cargo parece pequeño, cada pago mensual se justifica por separado. Mientras los salarios se mantienen y el empleo parece seguro, su presencia pasa casi desapercibida. Los archivos históricos de la Gran Depresión están llenos de testimonios de familias atrapadas por este tipo de obligaciones. Gastos que en apariencia eran modestos, terminaron convirtiéndose en una carga insoportable. Entregas regulares de leche, primas de seguros, cuotas de asociaciones sociales y pagos fraccionados que apenas representaban unos pocos dólares al mes, comenzaron a acumularse justo cuando los ingresos se desplomaron,
Lo que antes era manejable se volvió asfixiante. Cada recibo representaba una decisión pendiente. Cada factura exigía recursos que ya no existían. Y al no tratarse de una sola deuda grande, sino de muchas pequeñas, resultaba difícil identificar un punto claro donde aliviar la presión. Décadas después, este mismo fenómeno adoptó nuevas formas. En el mundo moderno, apareció bajo la forma de membresías de gimnasios, plataformas de entretenimiento digital, servicios de contenido por suscripción, envíos periódicos de productos y planes telefónicos de alto costo contratados durante etapas de prosperidad. Cada uno de estos compromisos parecía insignificante cuando se analizaba de manera individual. Una cuota aquí, una tarifa allá, un cargo automático más. Sin embargo, muchos hogares que ingresaron a la recesión de 2008 acumulaban decenas de pagos mensuales de este tipo. Incluso después de eliminar gastos evidentes, seguían perdiendo dinero mes tras mes. La razón es sencilla. Estos compromisos crean una estructura rígida dentro del presupuesto. Reducen el margen de adaptación. Limitan la capacidad de respuesta ante cambios inesperados. Cuando los ingresos disminuyen, el sistema entero se vuelve frágil. La naturaleza más peligrosa de los modelos de suscripción radica en su carácter silencioso. Están diseñados para pasar desapercibidos, para operar en segundo plano sin llamar la atención. Una vez activados, continúan cobrando sin exigir decisiones conscientes. Con el tiempo, se transforman en hábitos financieros automáticos que permanecen activos incluso cuando las condiciones económicas dejan de justificarlos. De esta forma, lo que comenzó como una serie de pequeñas comodidades termina convirtiéndose en una red invisible de obligaciones que aprieta justo en el momento en que más se necesita flexibilidad. Comprender por qué las personas repiten de manera constante estos patrones de consumo antes de las grandes disrupciones económicas requiere observar con atención la psicología y la estructura interna de los propios auges. Las fases de expansión prolongada hacen mucho más que aumentar los ingresos y el valor de los activos. Transforman la forma en que se percibe el riesgo, el futuro y aquello que se considera normal dentro de la vida cotidiana. Cuando una economía crece durante varios años consecutivos, la experiencia reciente comienza a dominar por completo la percepción colectiva. Si los precios de las viviendas, las acciones o los negocios han aumentado durante 5 años seguidos, la mente humana empieza a interpretarlo como una condición permanente. Ese comportamiento deja de verse como una etapa temporal y pasa a asumirse como una regla inmutable. Una persona que solo ha conocido mercados en ascenso desarrolla, sin darse cuenta, una visión limitada del ciclo económico. Le resulta difícil concebir un escenario distinto. La posibilidad de una caída deja de formar parte de su marco mental. Este fenómeno no surge por falta de inteligencia. Es una consecuencia directa de cómo funciona el reconocimiento de patrones en el cerebro humano, que tiende a proyectar el pasado reciente hacia el futuro. A esta distorsión perceptiva se suma la presión social que generan los periodos de prosperidad. A medida que el entorno se llena de señales de éxito material, aumenta la necesidad de encajar. Cuando los vecinos compran vehículos nuevos, remodelan sus casas o publican viajes costosos, permanecer al margen comienza a sentirse como una forma de rezago personal. Este mecanismo de comparación social se intensifica con el tiempo. La acumulación de ejemplos visibles crea una narrativa colectiva donde el consumo elevado se presenta como una norma implícita. En ese contexto, muchas decisiones dejan de basarse en cálculos racionales y pasan a estar impulsadas por la imitación. Las personas compran porque otros compran. Invierten porque otros invierten. Se endeudan porque el endeudamiento parece universal. De manera paralela, el sistema crediticio sigue un recorrido previsible durante los ciclos de expansión. En las etapas iniciales, las instituciones financieras suelen mantener criterios relativamente estrictos. La memoria de crisis recientes todavía está presente y fomenta una actitud prudente. Los préstamos se analizan con cuidado. Las garantías se exigen con rigor. Sin embargo,
A medida que el auge avanza sin interrupciones visibles, esa cautela comienza a diluirse. La ausencia prolongada de problemas genera una sensación de seguridad excesiva. Los requisitos se flexibilizan. Las evaluaciones se simplifican. Los plazos se extienden. Poco a poco, el crédito se vuelve accesible para un número cada vez mayor de personas. En las fases finales del ciclo, el financiamiento fluye con gran facilidad. Prácticamente cualquier solicitante puede acceder a préstamos. Esta abundancia permite realizar compras que, en condiciones normales, resultarían inalcanzables. Al mismo tiempo, oculta debilidades profundas dentro del sistema económico. La fragilidad permanece cubierta por capas de deuda y liquidez artificial. Los registros históricos también muestran un patrón constante en la circulación de información durante los auges. A medida que la prosperidad se prolonga, los mensajes optimistas dominan el espacio público. Analistas, comentaristas y líderes de opinión refuerzan la idea de que el crecimiento ha entrado en una nueva fase permanente. Quienes expresan dudas o plantean escenarios de riesgo suelen ser desestimados. Se les presenta como pesimistas, anticuados o incapaces de comprender los cambios del presente. Este fenómeno no responde a acuerdos ocultos ni a manipulaciones deliberadas. Surge, en gran medida, por un proceso de selección natural de los discursos. Durante los buenos tiempos, las voces optimistas reciben más atención porque confirman las expectativas colectivas. Sus mensajes resultan reconfortantes, refuerzan decisiones previas, validan comportamientos existentes. En cambio, las advertencias generan incomodidad y tienden a ser ignoradas. De esta forma, el entorno informativo se inclina progresivamente hacia una narrativa única que refuerza la ilusión de estabilidad permanente. El momento en que se concentran estas decisiones financieras también sigue un patrón claro a lo largo de la historia. Las compras más lamentables suelen agruparse en el último 1 o 2 años previos a una disrupción importante. Es en esa fase final del auge cuando las condiciones se alinean de forma peligrosa. Para entonces, los precios de los activos ya han aumentado de manera significativa. Las viviendas, las acciones, los negocios y los bienes de alto valor parecen inalcanzables para quienes no han participado todavía. Esta situación alimenta un temor creciente a quedarse fuera, a perder una oportunidad que, aparentemente, podría no volver a presentarse. Al mismo tiempo, la disponibilidad de crédito suele encontrarse en su punto más alto. Los préstamos se aprueban con facilidad. Los plazos se extienden. Las cuotas parecen manejables. Comprar deja de ser un desafío y se convierte en un trámite sencillo. La combinación entre precios elevados y financiamiento abundante crea una ilusión de accesibilidad que resulta profundamente engañosa. A esta dinámica se suma una presión social que alcanza su máxima intensidad. En esta etapa, el consumo visible se ha normalizado por completo. Los ejemplos de éxito material abundan. Las historias de ganancias rápidas circulan con frecuencia. El entorno refuerza constantemente la idea de que participar es una señal de inteligencia y quedarse al margen es una forma de rezago. Lo más llamativo de este periodo es que suele percibirse como el más estable y confiable de todo el ciclo. La expansión ha durado lo suficiente como para desacreditar, una y otra vez, a quienes expresaron dudas en el pasado. Cada advertencia previa que no se materializó refuerza la sensación de seguridad. Las personas que optaron por ser prudentes observan cómo otros prosperan. Ven a conocidos mejorar su nivel de vida, cambiar de vivienda, adquirir bienes costosos y acceder a oportunidades aparentes. Esa comparación constante genera una tensión interna difícil de ignorar. Poco a poco, surge la sensación de haber cometido un error al mantenerse al margen. Este proceso crea un impulso psicológico poderoso hacia la participación, justo en el momento en que los riesgos alcanzan su nivel más alto. La decisión deja de basarse en análisis objetivos y pasa a estar guiada por el deseo de pertenecer, de recuperar el tiempo perdido, de demostrar que todavía es posible sumarse al crecimiento. Comprender estos patrones no exige anticipar con precisión
¿Cuándo ocurrirá la próxima disrupción? Lo que ofrece es un marco para identificar las condiciones bajo las cuales ciertas decisiones se vuelven especialmente peligrosas. Cuando el crédito se vuelve inusualmente fácil de obtener, cuando los precios de los activos aumentan mucho más rápido que los ingresos reales, cuando el endeudamiento se normaliza, y cuando la presión social para gastar se intensifica, se configura un escenario históricamente asociado con errores financieros masivos. Estas señales, observadas de manera conjunta, han precedido repetidamente a períodos de arrepentimiento económico. No anuncian una fecha exacta, pero sí describen el entorno en el que las decisiones impulsivas, optimistas y mal calculadas tienden a multiplicarse, preparando el terreno para las consecuencias que vendrán después. El registro histórico ofrece una reflexión final que se repite una y otra vez a lo largo de los grandes ciclos económicos. Las decisiones financieras que más se lamentan con el paso del tiempo rara vez son aquellas que fracasan por su propia naturaleza. Los bienes de lujo suelen cumplir su función. Las viviendas ofrecen protección y estabilidad. Los vehículos responden a su propósito. En condiciones normales, ninguno de estos elementos representa un problema en sí mismo. Lo que transforma estas decisiones en fuentes de arrepentimiento es el contexto en el que se realizan y la forma en que se financian. Cuando los bienes se adquieren en el punto más alto del mercado y mediante endeudamiento, dejan de ser activos útiles y pasan a convertirse en cargas persistentes. A medida que las condiciones económicas se deterioran, esas compras comienzan a actuar como anclas que dificultan cualquier intento de adaptación. Este fenómeno revela un aspecto central de la vulnerabilidad financiera. La fragilidad rara vez surge por adquirir objetos innecesarios o defectuosos. Se construye, en la mayoría de los casos, a partir de decisiones aparentemente razonables tomadas en el momento equivocado y bajo estructuras de financiamiento inadecuadas. Un bien adquirido con recursos propios durante una fase de contracción económica puede resultar una decisión prudente. La misma adquisición realizada mediante crédito, en el punto máximo de un auge, puede desencadenar consecuencias severas. La diferencia no está en el objeto, sino en el entorno y en la deuda que lo acompaña. La joven pareja que entró a aquella tienda de muebles en Chicago en 1929 no carecía de criterio ni de información. Actuaba de manera coherente con el contexto que la rodeaba. La mayoría de las personas compraba a plazos. El acceso al crédito era sencillo. Los precios continuaban en ascenso. El empleo parecía estable. El porvenir transmitía confianza. Bajo esas circunstancias, su decisión resultaba comprensible. Era la misma elección que millones de personas estaban realizando en ese momento. Siguiendo los mismos incentivos, observando las mismas señales y escuchando los mismos mensajes optimistas, optaron por participar en una dinámica que parecía segura. Sin embargo, como ocurrió con tantos otros, el cambio del ciclo económico transformó rápidamente esa decisión en una lección difícil. Aprendieron, de manera abrupta, cómo el momento de una compra, el nivel de apalancamiento y los patrones recurrentes de los mercados pueden determinar el destino financiero de una familia durante años. Esa lección repetida generación tras generación permanece inscrita en los registros históricos como un recordatorio silencioso de que la estabilidad económica rara vez depende de evitar el consumo, sino de comprender cuándo, cómo y bajo qué condiciones se toman las decisiones más importantes.